Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Física Charreando con el profe Javi. El día de hoy revisaremos un ejercicio de movimiento circular con ayuda de una simulación. Bienvenidos. En este momento voy a compartirles el ejercicio inicialmente para que ustedes lo aprecien. El ejercicio dice así: una bicicleta cross tiene las siguientes medidas. El radio del plato es de 7 centímetros. El radio del piñón es de 4 centímetros. Y la rueda tiene un radio de 25 centímetros. Se desea determinar la velocidad del ciclista si le da 2 vueltas por segundo a su plato. Cabe mencionar que las bicicletas de este tipo, cross, tienen solamente un piñón y un plato. Bien, entonces vamos a revisar cómo se haría el proceso. También revisaremos una simulación de física con ordenador de Ángel Franco García que tenemos ahorita a la mano. Bien, lo que nosotros debemos hacer es analizar todo el movimiento del radio, del plato, ¿listo? Todo lo que hace el plato para saber cómo se le comunica la información al piñón, y el piñón a su vez será la que le comunica la información a la rueda para que la rueda, a través del contacto con el suelo, comience a andar. Bien, entonces analicemos primero lo que ocurre con el plato. Con los datos del enunciado anterior vamos a calcular el periodo de rotación del plato. Este periodo de rotación se calcula de la siguiente manera. Periodo es el tiempo que gasta en realizar una vuelta o la cantidad de tiempo que se demora en dar cierto número de vueltas. En este caso será 1 segundo sobre 2 vueltas. Es decir, se hace la división, entonces encontramos que el periodo del plato es de 0,5 segundos. Vamos a pasar los centímetros del radio del plato a metros. Como el radio en este caso tiene ese valor 7 centímetros, pues sabemos que los 7 centímetros al pasarlos a metros, pues la equivalencia es sencilla, 1 metro. Sabemos que tiene 100 centímetros, aquí se cancelan los centímetros y se hace la división. 7 por 1 y dividido 100, entonces 0,07 metros. Posteriormente, ya con esos datos es suficiente información para poder utilizar esta ecuación. ¿De dónde salió esta ecuación? En el video anterior, en la introducción a este movimiento, se explicaba de dónde salía. Entonces, simplemente es reemplazar los datos. El valor del radio es 0,07 metros, se coloca acá, y el valor del periodo 0,5 segundos. Se hace la operación. 0,879 metros por segundo es la velocidad lineal del plato. Es la velocidad con la que cada uno de esos dientecitos iría, si saliera expulsado, digámoslo así, iría con esa velocidad. Bien, esa es la información que necesitamos del plato. ¿Por qué? Porque ese valor de velocidad lineal será el mismo valor que tendrá, en este caso, la cadena, el movimiento de la cadena que le transmitirá al piñón. ¿Listo? En síntesis, el plato 1 comunica su movimiento a través de la cadena al piñón 1. Por tanto, el piñón 1 tiene esa misma velocidad tangencial. Entonces, hasta aquí solamente calculamos, en este caso, pues el periodo que ustedes lo observan acá en la tabla, y calculamos la velocidad lineal. 0,879. ¿Sí? No calculamos ni la frecuencia ni la velocidad angular, pero en este caso, para aquellos que quieran hacer el ejercicio completo, pues también lo pueden hacer utilizando esta ecuación para encontrar la frecuencia, esta que ustedes ven allí, y también esta ecuación para encontrar la velocidad angular, a la cual llegarán, que en este caso será 12,56. Bien, vamos entonces a revisar lo que se debe hacer con el piñón. Ya tenemos toda la información, ahí en el plato está toda la información de periodo, frecuencia, velocidad angular y velocidad lineal para el plato. ¿Listo? El plato le comunica la misma velocidad lineal a través de la cadena que está unida al piñón, y por eso decimos que el piñón en ese bordecito también tendrá esa misma velocidad lineal que será la responsable de hacer girar el piñón. Entonces, continuemos ahora a revisar lo que ocurre con el piñón.
Para el caso del piñón vamos a pasar primero los centímetros del radio del piñón a metros. En el enunciado decía que este valor del radio del piñón era de 4 centímetros y hacemos lo mismo, pasamos los centímetros a metros, cancelando los centímetros y encontrando que el valor, pues en este caso del radio del piñón es de 0,04 metros. Bien. Ahora vamos a calcular la velocidad angular del piñón. Para calcular la velocidad angular del piñón, utilizamos esta ecuación, que también ya sabemos de dónde sale, y ya tenemos prácticamente la misma información. Ya tenemos el valor del radio de 0,04 metros y el valor de la velocidad lineal de la diapositiva anterior, que corresponde a la misma velocidad lineal del plato, y entonces se hace la división. Claramente acá ustedes revisan que se cancelan los metros con los metros. ¿Listo? Y el resultado es 21,97 radianes sobre segundo. Vamos ahora a calcular el periodo del piñón. Para calcular el periodo del piñón 1, utilizamos esta ecuación, 2pi por r sobre b, donde el radio nuevamente es 0,04 metros y la velocidad ya la que hemos manejado y utilizado inclusive acá. Siempre vamos a utilizar esos mismos dos valores, el radio y la velocidad, para encontrar la información del piñón. Entonces, aquí se hace la operación, nuevamente se cancelan las unidades, metros aquí con metros, bien, y se llega al valor de 0,285 segundos. Este es el tiempo que tarda en dar una vuelta el piñón, 0,285 segundos. Ahora revisemos el caso de la frecuencia. Para el caso de la frecuencia, vamos a revisar lo que ocurre. Para el caso de la frecuencia del piñón 1, entonces la frecuencia es la velocidad lineal dividido 2pi por r. Otra vez utilizando los mismos dos valores, el radio y la velocidad, que son los valores iniciales que tenemos para el caso del piñón. Aquí se reemplazan los datos nuevamente, 0,879 dividido 2pi por 0,004. Se cancelan nuevamente los metros con los metros. Los segundos, que están en la parte de arriba, pero que está dividiendo porque es metros sobre segundo, pues quedarán en la parte de abajo y de ahí saldrán, en este caso, los hertz. Y el resultado es 3,49 hertz. ¿Qué significa este dato? 3,49 vueltas por segundo. Ese es el significado de los hertz, 3,49 hertz, 3,49 vueltas por segundo. Entonces, de esta manera, podemos encontrar ahora la información general ya del lado de los dos elementos. Para el caso del piñón, sí, digámoslo así, registramos y calculamos de una forma un poco más específica cada uno de los valores que ustedes ven acá registrados. Y acá de una vez empezamos a hacer un comparativo. El piñón, que claramente es más pequeño que el plato en tamaño, vemos que tiene un periodo más corto. Eso implica que da más vueltas, ¿cierto? En un intervalo de tiempo más corto. La frecuencia me está mostrando también lo mismo, que da un mayor número de vueltas en el mismo espacio de tiempo, en el mismo tiempo. La velocidad angular igual, también es mayor, y la velocidad lineal sí son la misma porque están unidos mediante la cadena, en este caso. Bien, vamos con el siguiente. Vamos ahora a revisar cómo es que, o qué es lo que ocurre con el sistema piñón-rueda. Bien, recordemos que el piñón está unido a la rueda y si el piñón se mueve, el piñón obliga a la rueda a moverse de igual forma. Entonces, en este caso, para el caso de la rueda, lo que primero haremos es pasar los 25 centímetros a metros. Ya sabemos con la misma conversión, 100 centímetros equivale a un metro. Aquí se cancelan nuevamente los centímetros y 0,25 metros será, en este caso, el radio de la rueda en metros. La velocidad angular del piñón es la misma velocidad angular de la rueda trasera, por lo que les decía. Están agarrados, ¿cierto? El piñón a la rueda. Si el piñón se mueve, la rueda también. Eso significa que tienen tres cosas digamos, en común. La velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Son las mismas.
¿Por qué? Porque cuando haya dado una vuelta el piñón, la rueda ha dado la misma vuelta. Si se demora un segundo o 2 segundos o el tiempo que sea, se demora el piñón en dar una vuelta, será el mismo tiempo que la rueda se demora en dar una vuelta. De esa manera, pues tenemos entonces periodo, frecuencia y velocidad angular iguales. Entonces, simplemente, para el caso de la rueda, solamente hace falta calcular, en este caso, la velocidad tangencial o la velocidad lineal, la velocidad que lleva en el borde donde está el neumático. Entonces, aquí es simplemente multiplicar el 21,97 radianes por segundo, multiplicarlo por el 0,25 metros, y esto será el valor de 5,49. Ustedes pueden revisarlo allá con sus apuntes. Ese será el valor de, en este caso, la velocidad lineal, la velocidad que lleva la rueda en su borde. Y vuelvo y digo, si va con esa velocidad en su borde y como está en contacto con el suelo, con el asfalto, con el pavimento, esa será entonces, gracias a la fricción, la velocidad que le debe transmitir a toda la cicla, incluido al ciclista. Ese será el valor de la velocidad que lleva el ciclista, 5,49 metros por segundo. Bien, entonces gracias a la fricción, esa velocidad tangencial se transforma ahora en el movimiento para la bicicleta, y aquí está claramente ya digamos la tabla final, la tabla general, donde vemos que la rueda y el piñón comparten los tres primeros datos, periodo, frecuencia y velocidad angular, pero la velocidad lineal ya es de 5,49 metros por segundo. Entonces vean que la primera velocidad lineal del plato, que era de 0,8, no alcanzaba ni siquiera al 1, debido a las dimensiones de los radios, tanto del plato como del piñón, como de la rueda, ya se ha multiplicado casi que por 5, casi que por 6, inclusive un poco más, ¿cierto? Entonces ya acá vemos un valor de 0,8, digámoslo así, y acá ya tenemos un valor de velocidad lineal que se ha potenciado bastante, a un valor de 5,4 aproximadamente. ¿Listo? De esa manera, entonces, finalizamos esta parte de la proyección en la diapositiva para analizar ahora la aplicación que les voy a mostrar. Esta aplicación también les queda a ustedes en la descripción del video, en donde es una página de Ángel Franco García, Física con Ordenador. Es una página que también nos muestra el movimiento de la bicicleta, no solamente para una bicicleta cross, sino para aquellas que ya tienen cambios, que tienen 3 platos y 7 piñones, inclusive más. Y aquí nos muestra entonces, vamos a analizar un poco este aplicativo que se muestra acá. Ya he colocado acá los valores de el radio del plato y el piñón para nuestro caso, 7 y 4 centímetros respectivamente. Esta aplicación me muestra acá unos valores que no puedo yo modificar, que son el radio de la rueda delantera, perdón, el radio de la rueda trasera de 30 centímetros y también el valor de la velocidad angular del plato. Digamos, esos tres valores no los puedo yo modificar, más sin embargo, por lo menos con esta simulación, con esta aplicación, yo podría revisar cuál es el comportamiento de esas variables cuando se les modifique el radio del plato y el piñón. Entonces voy a darle reproducir. Ahí ustedes están observando cómo se mueve cada una de esas ruedas, la delantera, la trasera, el piñón, el plato. Bien. Ahí vamos a revisar la información que tenemos acá arriba. El tiempo que se demoró en recorrer estos 200 centímetros fueron 3.81 segundos, perdón. La velocidad angular del plato, vuelvo y digo, es constante, un radian sobre segundo. El ángulo girado en el plato fue de 3,81 radianes. Únicamente giró eso durante todo el recorrido. Miremos para el caso de la bicicleta, la velocidad de la bicicleta fue de 52,5 centímetros por segundo y el desplazamiento fueron 200 centímetros, 200,02. Miremos acá el radio de la rueda delantera, 20 centímetros, no, es un valor que no se puede modificar. El ángulo que giró la rueda, en este caso fueron 10, ¿listo? 10 radianes.
Y el radio de la rueda trasera, que tiene un radio de 30 centímetros, giró un ángulo en radianes de 6,67. Claramente acá vemos una diferencia porque las ruedas no tienen el mismo tamaño, entonces eso hace que la cantidad de ángulos que barren también deba ser distinta. En este caso, la rueda delantera tendrá que barrer más ángulos en el mismo intervalo de tiempo al ser más pequeña. Acá vemos que barrió una cantidad de ángulos de 10 radianes en este caso. Y la pequeña, la grande, 6,67. Vamos a darle nuevamente nuevo y voy a aumentar el radio del plato. De 7 vamos a pasarlo a 9. Y miraremos entonces qué ocurre con el proceso. El plato ahora es un poco más grande. Va a recorrer los mismos 200. ¿Listo? El tiempo, nuevamente el mismo. La misma velocidad angular, ¿listo? El ángulo girado alcanzó a girar un poco más, perdón, de 3,81, el mismo valor del ángulo, ¿listo? El desplazamiento de la velocidad, igual. Mire que todo permanece igual para el caso de aumentar el radio del plato. Listo, nuevamente le doy el mismo valor. Listo. Y claramente, como solamente modificamos el valor del plato, no hubo una modificación muy grande respecto a los valores. Ahora vamos a modificar el valor del piñón. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a darle play. Claramente ya hay una diferencia bastante radical acá. 1,48 segundos no más tarda. Al tener un piñón mucho más pequeño, pues claramente la velocidad lineal se va a transformar para el caso del piñón en una velocidad angular mucho más notable, y eso le generará una mayor velocidad a la bicicleta como tal. Veamos que el desplazamiento fue prácticamente el mismo, los mismos 200 centímetros, y el ángulo girado 10,02, 6,68, es prácticamente lo mismo porque tenemos el mismo espacio, ¿sí? Más sin embargo, sí, el tiempo va a cambiar a medida que nosotros modifiquemos estos valores. Vamos ahora a irnos a los extremos. Vamos a irnos ahora de esta manera, radio y plato del mismo tamaño. Atención. Ahí ustedes están observando, ya rápidamente se dieron cuenta de que tarda un tiempo mucho más largo en recorrer la misma distancia. La velocidad angular del plato sigue siendo la misma, de 1 radian sobre segundo, y pues ese valor de velocidad angular sumado al tamaño del radio, pues hace que nos cambie la velocidad tangencial, que será la que transmite la cadena al piñón. Eso muestra que estos valores no me han de cambiar. Acá nuevamente tenemos los mismos 10 radianes, los mismos 6,67 radianes para el caso de la rueda trasera, ¿cierto? Lo único que me está cambiando es la velocidad de la bicicleta, precisamente porque estoy modificando los dos elementos, tanto plato como piñón, en su tamaño, y eso me hará que se me modifique, en este caso, pues la velocidad tangencial del plato, que será la que se le comunica al piñón, y que el piñón le comunicará a la rueda a través de la velocidad angular. ¿Vale? Entonces, este link, como ya lo había mencionado, lo voy a dejar en la parte de descripción para que ustedes le cacharreen un poco más y trabajen un poco más en él. No olviden suscribirse a mi canal y darle like si les gustó el video. Hasta luego.